Hola, estudiantes de prepa en línea, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor para lo que es este módulo número 14. En esta semana estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 1, materia y energía. Es muy importante que prestemos atención a lo que es nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número 2, la materia. Para ello, para que quienes se logren integrar a esta sesión, eh, por favor, si tienen alguna duda, tomen directamente el audio de esta plataforma y realicen su pregunta o su comentario o alguna sugerencia de forma directa. O bien pueden escribirnos por medio del chat de esta plataforma. Se está generando una grabación de esta sesión, la cual se subirá a la plataforma de YouTube, donde aquí ustedes pueden subir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuál es el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural? Es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, en esta semana estamos revisando nuestros recursos y nos damos cuenta de que estamos revisando ciencias como lo es la química. En esta semana es una de las principales ciencias experimentales de las cuales vamos a estar aprendiendo para conocer la estructura de la materia. Es importante reconocer las características del pensamiento científico. ¿Qué es el pensamiento científico? Antes de reconocer lo que es el pensamiento científico, es muy importante que tengamos presente que el pensamiento científico se desarrolla por medio del conocimiento científico y el conocimiento científico se desarrolla mediante el uso del método científico experimental. El método científico experimental lo estaremos conociendo en las siguientes semanas y va a ser una herramienta para poder conocer lo que es el pensamiento científico. Mariana, me da mucho gusto que se haya integrado a nuestra primera sesión de este módulo número 14. Le doy la más cordial bienvenida. Mariana, ¿tiene alguna duda en particular de lo que es nuestra actividad integradora número 1, nuestra actividad integradora número 2, o bien sobre los recursos que estamos revisando en esta semana? Hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Claro que sí, le escucho, Mariana. Sí. Bueno, buenos días primero, gracias. Sobre la actividad integradora uno, sí tengo varias dudas, ya Ok, que adelante. más que nada realizo mis actividades en el teléfono. Entonces sí se me complica mucho usar PowerPoint y otras actividades como en el enlace que nos dan para realizar la actividad, no puedo abrirlo, entonces sí se me está complicando un poco Mariana, le voy a hacer la una utilización de eso. pregunta sobre Canva. ¿Se le dificulta utilizar Canva? No. Ok, entonces realice su actividad en Canva. Canva tiene autoformas también. Puede utilizar las imágenes para hacer sus dibujos de los modelos atómicos. Yo les Ok. sugiero encarecidamente que utilicen Canva. Y además va a ser una herramienta que vamos a estar utilizando a lo largo de este módulo. Así es que no se preocupe porque estoy consciente de que muchos de ustedes o no tienen una versión apropiada de PowerPoint que les permita también generar un video, pero no se preocupen, y preferiría que lo hicieran en Canva. De hecho, vamos para allá. Vamos a explicar acerca de nuestra actividad integradora número 1, si le parece. Ok, perfecto. Bueno, vamos para allá. Gracias. Ahora bien, para nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances, ¿cuál es el propósito?
Vamos a utilizar nuestros conocimientos que nosotros vamos a aprender acerca del átomo y los modelos atómicos para reflexionar cómo influyen para estos átomos para formar enlaces y cómo es que participan en lo que son las reacciones químicas. Nosotros necesitamos conocer los modelos atómicos, identificar las características de lo que es una reacción y una ecuación química, comprender la relación entre la teoría atómica y la formación de enlaces es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un video. En este video es muy importante que nosotros salgamos a cuadro. Eh, Vamos a presentar los 4 dibujos de esos modelos atómicos que tenemos que hacer por cuenta propia. Es importante que para estos dibujos utilicemos una herramienta digital. Vamos a explicar las diferencias entre ellos y vamos a concluir explicando cómo es que los átomos forman enlaces, la diferencia entre una reacción química y una ecuación química y los tipos de enlaces químicos que existen. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a elaborar un video y para ello vamos a dibujar nuestros dibujos de los modelos atómicos. Lo podemos dibujar en Paint, en Paint 3D, en Word, en PowerPoint. Si ustedes utilizan Canva, realicen directamente sus dibujos en Canva o en alguna aplicación, pero tiene que ser digital. Los 4 modelos atómicos que se nos están solicitando es el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. Es importante que durante este video que dura de entre 3 a 5 minutos nosotros salgamos a cuadro y que hagamos uso de un guión escrito que nosotros vamos a realizar. Nosotros en esta exposición no tenemos por qué aprendernos las cosas de memoria. Para eso nosotros vamos a realizar un guión escrito en un documento en Word. Ahí, además de nuestro guión, nosotros vamos a pegar lo que es la liga o el enlace de dónde se encuentra nuestro video. Si es que nosotros lo hacemos en PowerPoint y lo subimos a la nube, si es que nosotros lo hacemos en Canva y pegamos nuestro enlace. Vamos a presentar cada uno de esos 4 modelos atómicos que dibujamos. Recuerden, es el modelo atómico de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford y el de Niels Bohr. Vamos a realizar nosotros un guión escrito que vamos a leer para poder dar nuestra exposición. El video debe de durar entre 3 y 5 minutos. En esa exposición nosotros vamos a iniciar mencionando nuestro nombre y nuestro grupo. Vamos a presentar cada uno de nuestros modelos atómicos que dibujamos. Ojo, nosotros tenemos que dibujar por cuenta propia nuestros modelos atómicos. No es válido el que yo tome una imagen de internet y la coloque como si fuera hecha por cuenta propia. Aquí lo importante es que nosotros los dibujemos y no se preocupen si nuestro modelo atómico nos queda un poco chueco o no se parece de forma fidedigna a lo que suponen los modelos atómicos de estos autores. Lo importante es la explicación que nosotros demos a estos modelos y que estos sean hechos por cuenta propia. Vamos a explicar nosotros también lo que es una reacción química y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces y cómo es que se clasifican. Ahora bien, cuando nosotros subamos nuestro video a la nube, vamos a pegar el enlace en nuestro documento y vamos a subir nuestro documento a lo que es la plataforma, siguiendo la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, AI1. ¿Ok? ¿Cómo podemos realizar nosotros nuestro video? Si ustedes van a realizar su presentación en PowerPoint, PowerPoint tiene lo que es la aplicación de grabación de pantalla. En esta aplicación, ustedes por medio de una cámara pueden grabar directamente su pantalla saliendo a cuadro. Recuerden, es muy importante que ustedes salgan a cuadro en esta presentación. Ustedes pueden, yo estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint en donde tiene esta aplicación de grabación de pantalla.
Ustedes pueden hacer su presentación, enviársela a su celular y desde su celular utilizar la aplicación de grabación de pantalla mientras salen a cuadro, realizando la exposición de lo que son sus modelos atómicos, lo que es una reacción y una ecuación química y los tipos de enlaces químicos que hay. O bien pueden utilizar en su computadora algún programa de uso gratuito como Fraps, Kazam, como QuickTime Player o como Open Broadcaster. Ya de últimas, se me complica o no tengo esta aplicación de grabación de pantalla, no suelo utilizar estos programas como QuickTime Player. Bueno, pueden pedir que los graben directamente con un celular para generar el video. Recuerden, de entre 3 y 5 minutos. No lo sé, con su tablet o la pantalla de su computadora mientras ustedes presentan sus modelos atómicos y saliendo a cuadro en el video. Una vez que tengan ustedes listo su video, lo pueden subir a la nube, lo pueden subir a Dropbox, a Drive, a OneDrive, lo pueden subir a YouTube o también les pido encarecidamente que pueden utilizar Canva. Canva es una herramienta muy versátil, nos puede ayudar a hacer nuestra presentación, podemos hacer nuestro video, agregando nuestra imagen mientras realizamos nuestra exposición. Y Canva va a ser una herramienta que vamos a estar utilizando a lo largo de este módulo número 14. Para esos modelos atómicos, ¿qué es un átomo? Un átomo, el concepto de átomo. Mm, Viene de los antiguos filósofos griegos. Habían un grupo de filósofos llamados filósofos atomistas, estos encabezados por Demócrito de Agrigento. Demócrito imagina que todas las cosas que están hechas a nuestro alrededor están hechas de pequeñas partículas, que hay partículas de tierra, que hay partículas de agua, que hay partículas de madera, de oro, prácticamente de todas las cosas que observaba a su alrededor. Él a estas partículas les da el nombre de átomos. Él, acertadamente, menciona que los átomos son estas pequeñas partículas muy pequeñas e indivisibles. Eh, Esto fue en el año 300 o 400 antes de nuestra era, antes de Cristo. Y posteriormente, hasta el siglo XIX, hasta principios del 1800, un químico de nombre John Dalton retoma este concepto. John Dalton era un químico que trabajaba con metales, particularmente trabajaba con cobre y con los metales que hasta ese entonces se habían descubierto. A principios de 1800 no se contaba con una tabla periódica, con información de una tabla periódica como la tenemos hoy en día. Había ciertos elementos que ya se conocían. Él, al trabajar con cobre, imagina y retoma este concepto de átomo. Él imagina también que los átomos son pequeñas esferas, muy pequeñas, sólidas, como bolas de billar, que cuando estas esferas se empezaban a juntar entre ellas, formaban cristales. Y estos cristales daban origen a los materiales que nosotros ya podíamos observar de forma macroscópica. A estas partículas él determina, y a los que retoma el concepto de átomo, él determina que son eléctricamente neutros y que existen átomos para cada uno de esos elementos que se conocían. Átomos de carbono, átomos de oro, átomos de cobre, átomos de litio, átomos de potasio. Eh, este concepto, además de su simpleza, si sigue siendo uno de los modelos con el que hoy en día más se utiliza para representar a esos átomos, simplemente unas pequeñas esferas sólidas, perduró durante casi 100 años. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. En ese siglo,
los científicos dudaban todavía de la existencia de los átomos. Creían que no existían los átomos y además de que no había pruebas de la existencia de estos. Fue hasta finales del 1800 cuando otro científico de nombre Joseph Thomson, él estaba experimentando con un tubo de rayos catódicos. Es un tubo donde se crea una corriente de energía desde lo que va desde el cátodo hacia el ánodo. Y esta corriente es de energía pura. Este tubo de rayos catódicos es muy parecido a esas televisiones viejitas que tal vez ustedes no conozcan, pero yo sí que tenían un cinescopio, esas cajas grandes, muy parecido lo que son tubo de rayos catódicos, y él se da cuenta de que al aproximar a este haz de energía, el polo negativo de un imán veía que este haz de luz se doblaba y de hecho se repelía al acercar el polo negativo. Y al acercar el polo negativo del imán, el polo positivo, perdón, se veía que el imán se doblaba, pero se veía atraído, es decir, se desviaba este haz de energía. Con lo cual, Joseph Thomson descubre lo que son los electrones y determina que tienen carga positiva. Y fue mucho más allá. Él determina que la relación entre la masa y la carga del electrón no determina la masa ni la carga por separado, pero sí la relación que tiene entre su masa y su carga. Él imagina, porque no, los átomos no se han podido ver todavía hasta la actualidad exactamente cómo son. Él determina que los átomos efectivamente son esferas, pero que a su vez están hechos de cargas tanto positivas como cargas negativas en igual cantidad, al igual que Dalton determina que un átomo es eléctricamente neutro. Es por ello que, permítanme un segundo, creo que se salió mi presentación. Dame otra vez. Ok, aquí está. Él determina que entonces los átomos son eléctricamente neutros y que tienen la misma cantidad tanto de cargas positivas como de cargas negativas. A las cargas negativas él les da el nombre de electrones y es que Thomson descubrió lo que son los electrones. Y las cargas positivas que se encuentran en el átomo los llama protones. Su modelo atómico se ve como una esfera en la cual está lleno tanto de cargas positivas como de cargas negativas, por lo cual su modelo atómico se le apodó como el budín o el pastel de pasas. Años más tarde, otro científico de nombre Ernest Rutherford, él hizo otro experimento. De hecho, diseñó una pistola de partículas radiactivas. Tomó en ese momento lo que era, me parece que fue polonio. El polonio ya se conocía gracias a lo que fue Becquerel y también a los estudios que hizo Marie Curie. Determina entonces la existencia de otras características del átomo Rutherford mediante este dispositivo que era una pistola de partículas radioactivas. Esta pistola era una caja en la cual tenía contenida una cantidad de materia de polonio y tenía una pequeña perforación. A través de esta perforación salían en línea recta lo que son partículas reactivas, como partículas alfa, beta y gamma. Frente a esta pistola de partículas reactivas, coloca una lámina muy delgada, pero también muy densa de oro. Empieza a proyectar estas partículas radiactivas hacia esta placa y se da cuenta de un hecho muy importante. La mayor parte de las partículas que salían atravesaban la lámina de oro sin desviar su trayectoria. Pero de vez en cuando alguna de estas partículas golpeaba algo muy denso, es decir, chocaba y cambiaba su dirección.
Con esto, Rutherford es capaz de determinar algo muy importante, que los átomos están compuestos el 99.9997% de espacio vacío, que los átomos tienen un núcleo muy denso, extremadamente denso y muy pequeño, y que aquí se encuentran las partículas positivas, y que los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo en algo llamado nube electrónica. Estos descubrimientos fueron muy importantes que fueron hechos por Ernest Rutherford. Más adelante, Niels Bohr, otro científico, y es uno de los modelos más actuales de lo que es el átomo, él determina que efectivamente, como Rutherford, que el núcleo es muy pequeño y es muy denso, que la mayor parte de un átomo es espacio vacío, y que alrededor del núcleo se encuentran girando estos electrones, pero se encuentran girando en diferentes niveles electrónicos. De acuerdo a la energía que tiene cada uno de esos electrones, se encuentra en diferentes orbitales. Esto es muy importante. Determina que son 7 niveles alrededor del núcleo donde se encuentran estos electrones, a los que les da los nombres de K, L, M, N o I, P a estos niveles. Estos van a ser muy importantes porque con ellos también va a ser importante relacionarlos con lo que es la tabla periódica más adelante. Estos son los 4 modelos que ustedes tienen que dibujar por cuenta propia. Ahora bien, ¿son los únicos modelos atómicos que existen? No, no son los únicos modelos. Hay otros, ha habido otros modelos atómicos, pero con estos son suficientes para explicar los comportamientos químicos de lo que es la materia. Además de esto, eh, cada uno de estos modelos atómicos es importante porque nos refleja una de las características de la materia. Y aunque no son los únicos, son los más representativos para la explicación de lo que es la materia e históricamente también. Fue hasta 1931 cuando James Chadwick determina la existencia de otras partículas que se encuentran en el núcleo. Son partículas de carga neutra, a los cuales les da el nombre de neutrones. Ya se sospechaba su existencia, pero fue hasta 1931 cuando James Chadwick descubre la existencia de estas partículas. Ahora bien, ¿por qué utilizamos modelos atómicos? Porque hasta el día de hoy, con la tecnología con la que se cuenta, no ha sido posible el observar cómo es un átomo. Seguramente ustedes podrán encontrar algunas, si hacen una búsqueda de información, observarán algunas fotografías de los átomos, pero estas no son fotografías que nos muestren efectivamente cómo son los átomos. Eh, Hay representaciones, sobre todo con los equipos que hay, se puede saber la ubicación de los átomos, pueden moverse los átomos, pero todavía no se sabe exactamente cómo son. Lo más reciente que se ha obtenido es la fotografía de la sombra de un átomo, y esto es algo muy importante, pero cómo son realmente los átomos hasta el momento no se ha podido saber. Es por ello que seguimos utilizando estos modelos atómicos y siguen siendo válidos para lo que nosotros quieramos expresar. Ahora bien, los átomos de los elementos van a participar en algo llamado reacciones químicas. Cuando participan en esto que son las reacciones químicas, para formar nuevas sustancias o para estabilizarse entre ellos, forman lo que son enlaces. Los enlaces son esas fuerzas que estabilizan a la materia. Existen solamente 3 tipos de enlaces químicos, lo que es el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. ¿Son las únicas fuerzas que estabilizan a la materia? No. Hay otro tipo de interacciones, como las interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo. Pero estas últimas no son enlaces químicos. Los enlaces químicos solamente son 3. El primero de ellos es el enlace metálico.
El enlace metálico surge entre los elementos a los que nosotros les llamamos metales y les da características muy importantes a los materiales. Aquí, los electrones que se encuentran en ese último nivel electrónico se encuentran libres y circulando y compartiéndose entre los diferentes átomos que corresponden a ese metal. Esto les da características muy importantes a lo que son los materiales. Por ejemplo, les otorga lo que es conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Es por eso que nosotros utilizamos metales como el cobre para conducir la electricidad y metales como el hierro para, por ejemplo, hacer nuestros sartenes o nuestras cazuelas de metal, porque son excelentes conduciendo el calor. También este flujo de electrones en sus últimos niveles de estos átomos se encuentra de forma libre y también les da características a lo que son los metales. Nosotros, quizá a simple vista, podemos identificar si algo es metálico o no, y es por el brillo que estos presentan. Ese enlace químico resulta en este brillo característico que tienen los metales. Eso también es una característica de este tipo de enlace. El siguiente enlace es el enlace iónico. Los enlaces iónicos surgen a partir de lo que son los elementos metálicos y los elementos no metálicos. Los elementos no metálicos eh, tienen muchos electrones en su última capa de valencia o en su último orbital, pero no están completamente saturados. Les hacen falta pocos electrones para poderse saturar. Y los elementos metálicos, en su última capa, tienen pocos electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando encontramos estos átomos de diferente naturaleza? El que tiene muchos electrones va a tomar o va a secuestrar o va a robar ese electrón de los átomos que tienen pocos electrones en su última capa. Cuando esto ocurre, se van a formar dos especies iónicas, lo que es un catión y lo que es un anión. Los elementos no metálicos que tienen muchos electrones y debido a que los electrones tienen una carga negativa, entonces se dice que son que tienen una carga parcial negativa. Vamos a decir que son electronegativos. Y los elementos que tienen pocos electrones le vamos a llamar de esta forma, le vamos a llamar electropositivos, digamos. Cuando el átomo, que es muy electronegativo, se roba el electrón, todavía se vuelve muchísimo más negativo. Entonces aquí se forma lo que es un anión, porque se están ionizando. Y el átomo que pierde su electrón, que es electropositivo, adquiere una carga positiva. Eh, Análogo a lo que ocurre, por ejemplo, con el magnetismo. Si yo tengo una carga positiva y tengo una carga negativa, estas se van a ver atraídas. Lo mismo que pasa con los iones. Tengo un ion positivo y un ion negativo. Estos se atraen. Y de esta forma surge lo que es el enlace iónico. Y finalmente tenemos lo que es el enlace covalente. Aquí los átomos de los diferentes elementos van a dejar de andar compartiendo todos sus electrones o de andarse robando electrones. Aquí van a formar un enlace y se va a llamar covalente cuando ambos elementos comparten un par de electrones. Este es el enlace químico más fuerte que existe. El que le sigue en fuerza es el enlace iónico y el enlace químico más débil es el enlace metálico. ¿Y por qué surgen estos enlaces? Porque las sustancias participan, los átomos de los elementos, en algo llamado reacciones químicas. Y las reacciones químicas es un proceso en el cual una, dos o más sustancias van a cambiar su naturaleza, ya sea absorbiendo energía o liberando energía, para convertirse en sustancias con características diferentes. Estas sustancias que van a cambiar se llaman reactivos y cuando ya cambiaron se van a llamar productos.
Nosotros no podemos ver los átomos y si no podemos ver los átomos, no podemos observar cómo es que ocurre este cambio, cómo es que esos átomos están rompiendo sus enlaces y están formando. Lo que nosotros vemos en una reacción química son los reactivos en un principio y las sustancias en lo que se convierten, que son productos, pero nosotros no podemos ver lo que ocurre en ese cambio. Para poder nosotros ejemplificar o simbolizar lo que pasa en una reacción química, hacemos uso de las ecuaciones químicas. Y las ecuaciones químicas son muy importantes. ¿Por qué? Porque además de ejemplificar o de simbolizar lo que está pasando en una reacción química, nos sirve para conocer las características y los cambios que ocurren en una reacción. Son análogas, por ejemplo, las ecuaciones químicas a lo que puede ser una ecuación algebraica. Tenemos números, tenemos diferentes símbolos. Lo importante es conocer cómo está compuesta una ecuación química. Una ecuación química, vamos a simbolizar nosotros los reactivos del lado izquierdo de lo que es la ecuación. Y la ecuación va a estar separada por una flecha. Esa flecha puede apuntar a la derecha, puede apuntar a la izquierda o podemos encontrar flechas ambivalentes, es decir, que estén apuntando hacia ambas direcciones. Alguna flecha más grande, alguna otra flecha más pequeña. Símbolos por arriba o por debajo de las flechas. Lo importante es que nosotros ubiquemos y la flecha siempre del lado derecho vamos a encontrar lo que son los productos y del lado izquierdo los reactivos. Recuerden que los reactivos son esas sustancias que se van a transformar para convertirse en productos. Los reactivos y los productos los vamos a simbolizar por medio de símbolos químicos. Cada uno de esos símbolos químicos va a representar a una sustancia. Y los símbolos químicos van a constar de letras y de subíndices. Esos números pequeños que se encuentran como subíndices son propios de ese símbolo químico y nos representan una sustancia. Nosotros no podemos cambiar esos subíndices. ¿Por qué? Porque si los cambiamos, entonces estamos hablando de una sustancia completamente diferente. Vamos a ver que también existen otros números, unos números grandes que se encuentran a lo que es la izquierda de cada símbolo químico. Perdón, perdón. Estos números grandes se llaman coeficientes. Se pueden llamar coeficientes estequiométricos, coeficientes de reacción o simplemente coeficientes. ¿Para qué nos sirven los coeficientes? Estos nos indican la cantidad de esas moléculas que están participando en una reacción y esos números yo sí los puedo poner a voluntad. Puedo aumentarlos, puedo quitarlos de acuerdo a las necesidades que yo tenga para ejemplificar esa reacción, más no los subíndices. Esos subíndices son propios del símbolo químico y junto con las letras nos están simbolizando una sustancia química. ¿Ok? De aquí, para nuestra actividad integradora, entonces, número uno, es importante que nosotros dibujemos por cuenta propia los cuatro modelos atómicos. Que nosotros expliquemos lo que es una reacción en una ecuación química y cómo es que esos átomos forman enlaces y explicar los tipos de enlaces químicos que hay. Ahora bien. Eh, es importante que estos modelos atómicos nosotros los dibujemos por cuenta propia por medio de una herramienta. En ese video también es importante que tenga una duración de entre 3 y 5 minutos y que nosotros salgamos a cuadro. Eh, pueden utilizar o pueden subir su video a Dropbox, a Drive, a YouTube, a la nube. También les recomiendo que ustedes utilicen Canva. Canva es una herramienta muy versátil donde nosotros podemos hacer nuestro video integrando una imagen de nosotros realizando nuestra exposición. Para poder realizar esa exposición, nosotros vamos a seguir un guión escrito que nosotros vamos a redactar. Y en ese guión va a ser el documento que vamos a subir a plataforma y ahí van a pegar la liga o el enlace de donde se encuentra su video. Así es que hay muchas formas de cómo podemos nosotros realizar nuestro video. Lo podemos hacer en nuestra presentación utilizando directamente PowerPoint. Podemos utilizar una aplicación en nuestro celular o en nuestra computadora
o podemos utilizar una aplicación como lo es Canva para realizar este video. ¿Hasta aquí alguna duda, Mariana? Me da mucho gusto de que haya regresado. Bueno, para nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia, ¿cuál es el propósito? Es identificar las propiedades y los estados de la materia y reflexionar las leyes que están relacionadas con ella, con la materia, sobre todo lo que es la ley de la conservación de de la materia. Eso nos ejemplifica lo que existe en lo que son las reacciones químicas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación. Para ello es muy importante que nosotros ingresemos a un simulador de estados de la materia, el cual se encuentra y que nosotros podemos donde nosotros podemos experimentar esos estados y el comportamiento de las partículas en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué es lo que vamos a entregar en esta actividad? Un documento en un procesador de textos en el cual vamos a integrar nosotros lo que se nos está pidiendo en los siguientes puntos. Para ello, nosotros vamos a utilizar el simulador de estados de la materia y vamos a experimentar con los diferentes estados de la materia, en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Nosotros podemos escoger entre átomos como el neón y el argón o moléculas como el oxígeno y el agua. Es importante que mientras ustedes estén experimentando, tomen impresiones de pantalla porque las tienen que ingresar. Van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes observen. Van a colocar dentro de la descripción las temperaturas de fusión y ebullición que ya identificaron para el argón, el neón, el oxígeno y el agua en grados Celsius. Ustedes pueden identificar dónde se encuentra la temperatura, cambiar entre grados Celsius, grados Kelvin o Fahrenheit. También más adelante, ustedes en la sección de cambios de fase pueden aplicar calor y frío y van a observar un pequeño reactor. Ahí ustedes también pueden cambiar las unidades de presión que se está presentando, al igual que las de temperatura. Y además, aquí es más dinámico porque ustedes pueden subir la temperatura o bien pueden disminuir la temperatura cuando aplican frío. Pueden aumentar la presión ya sea moviendo la bomba de aire para agregar más moléculas al interior de ese reactor o presionar la tapa. Ustedes observen cómo es el comportamiento de esas partículas que componen esos elementos o esas moléculas. ¿Para qué? Para que nos queden claro lo que son los estados de la materia. Y muy importante que tomen capturas de las experimentaciones que ustedes estén realizando porque las tienen que integrar dentro del documento. Además de ello, van a elaborar una tabla con las propiedades físicas de la materia y algunas propiedades físicas, como los dureza, solubilidad o viscosidad, y químicas como la reactividad o la toxicidad. Aquí algo muy importante, deben ustedes de colocar, de describir cada uno de estos conceptos. No es en relación a lo que ustedes experimenten, sino es la descripción de cada una de estas propiedades de la materia. Posteriormente van a redactar en un párrafo de cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y van a justificar su respuesta. Aquí algo muy importante. Para poder comprobar lo que es la ley de la conservación de la materia, van a balancear la siguiente ecuación utilizando el método del tanteo y calculando las masas molares de cada uno de esos compuestos para así verificar la ley de la conservación de la materia. Pueden ustedes hacerlo a mano y subir una fotografía o pueden escanearlo para agregarlo a su documento, el balance de esta ecuación. ¿Cuál es la ecuación que se nos presenta? Es Ag2O, que es óxido de plata. Vemos que el óxido de plata se va a convertir en plata en estado sólido y en oxígeno gaseoso.
Nosotros debemos de balancear esta ecuación por el método del tanteo y comprobarla por medio de la suma de las masas molares. Y finalmente vamos a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia eh, de acuerdo al balance que nosotros hicimos de esta ecuación. Recuerden óxido de plata que se convierte en plata y se libera el oxígeno. Y una vez que hayamos terminado nosotros nuestra actividad, la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. Y lo vamos a subir a la plataforma. Vamos a iniciar con qué son los estados de la materia. Existen tres estados fundamentales de agregación de la materia, tres y solo tres estados de agregación fundamentales. ¿Existen otros estados de agregación? Sí, pero no son fundamentales. Estos, eh, estos otros estados, por ejemplo, es el plasma, los condensados Einstein-Bose o los líquidos de Fermi. Pero los estados fundamentales de la materia es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, y es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque tienen características particulares. Los sólidos, por ejemplo, tienen un volumen y una forma fija. Las partículas que componen un estado sólido no tienen libre movimiento, aunque estas partículas sí pueden vibrar o pueden rotar, pero no pueden trasladarse de un lugar a otro. Y una característica de los sólidos es que no se pueden comprimir. En el caso de los líquidos tienen un volumen fijo, pero no tienen una forma definida. Esa forma va a estar dada por el recipiente en el cual están contenidos. Las partículas que componen el estado sólido van a estar cerca unas de otras, pero aquí las partículas sí van a tener un movimiento eh, más o menos libre, van a poderse trasladar de un lugar a otro, pero de forma ordenada. Pueden vibrar, pueden rotar. Y algo también importante de los líquidos es que no se pueden comprimir. ¿Y qué es lo que pasa en estado sólido? En estado sólido, las partículas tienen tanta energía que no tienen ni un volumen fijo y tampoco tienen una forma definida. Las partículas están muy separadas unas de otras. ¿Por qué? Por la energía que tienen. Y algo característico de los gases es que los gases sí se pueden comprimir. Eso es lo que nosotros vamos a observar en nuestro simulador. Si le doy mucha energía en forma de calor a esas moléculas o esos átomos, ¿qué es lo que va a pasar con las partículas? ¿Van a seguir teniendo una forma definida o van a estar saltando como locas disparatadas por todos lados? Eso es lo que nosotros vamos a observar y sobre todo también es muy importante observar a qué temperatura tienen ese comportamiento. Las propiedades que tiene la materia son muy diversas y estas van a ser características de cada uno de los materiales o de las sustancias. De aquí que esas propiedades nosotros las podemos clasificar como propiedades generales o como propiedades físicas, como propiedades específicas o como propiedades químicas, de acuerdo a la naturaleza de cada una de estas propiedades. Hay propiedades que todas las sustancias lo tienen, como un volumen, una masa o un peso. Propiedades físicas como la densidad o la solubilidad. Propiedades químicas como la reactividad, la toxicidad, propiedades específicas como la presión de vapor, la capacidad calorífica, en fin. Hay sustancias que pueden tener pocas características y hay sustancias que tienen muchísimas características. Algo importante aquí es que de todas esas propiedades o características nosotros las podemos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. ¿De qué dependen unas de otras y por qué clasificarlas de esta forma? Quizá más adelante ustedes vayan a utilizar esta clasificación y es una clasificación termodinámica. Esta clasificación termodinámica es importante, ¿por qué? Porque nos dice que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Mientras que las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de materia que tenga algo. ¿Cómo poder explicar esto? Por ejemplo, si yo tengo una botella con 1 litro de agua
y me tomo exactamente la mitad de líquido de esa botella, si originalmente tenía 1 litro y me tomo la mitad, pues ahora voy a tener medio litro. Estoy cambiando tanto su peso como su volumen, es decir, estoy cambiando esas propiedades extensivas. Pero ¿qué pasa con ese medio litro que me queda aún? No se va a convertir en leche o en aceite o se va a convertir en arena. Esa agua va a seguir siendo agua. Esas propiedades intensivas son independientes de la cantidad de sustancia que tenga un material, como en el caso de la concentración o el punto de fusión. Pero ya es importante que también este tipo de clasificación. Y algo muy importante, recordemos, existe una ley que rige el comportamiento de lo que es la materia y que nos dice, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y se le atribuye principalmente esta ley a lo que es Antoine de Lavoisier. Pero al mismo, bueno, también de forma independiente, un científico ruso, si mal no recuerdo, fue Dmitry Lomonosov, también determinó exactamente la misma ley. La materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Nosotros no podemos destruir la materia y tampoco podemos crearla, pero sí podemos transformarla. Y algo que aprendimos en nuestra actividad integradora número 1 es que nosotros las podemos transformar por medio de lo que son las reacciones químicas. Las reacciones químicas es el cambio de esas sustancias, cambian su naturaleza y cambian sus propiedades, pero en ningún momento nosotros destruimos materia, lo único que hacemos es transformarla. Por ejemplo, la reacción de combustión que les muestro en pantalla. Tenemos CH4, que es metano, más 2 moléculas de oxígeno, que es O2, y se convierten en dióxido de carbono, que es CO2, más 2 moléculas de agua. Ahí vemos tanto lo que son coeficientes como símbolos químicos y en la parte superior vemos esquematizadas lo que serían estas moléculas. Si nosotros nos damos cuenta, es importante tomar en cuenta esto para lo que es el balance. Recuerden, nosotros no podemos crear ni destruir lo que es la materia, solo se transforma. De CH4, que es metano, está compuesto por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. El átomo de carbono está simbolizado como una esfera de color gris, mientras que los átomos de hidrógeno como una esfera de color blanco, que van a reaccionar con 2 moléculas de oxígeno. Una molécula de oxígeno es O2, que está compuesta por cada una por 2 átomos de oxígeno. Por eso tenemos 4 esferas de color rojo. Esta es una reacción de combustión. Es lo que pasa cuando nosotros prendemos nuestra estufa de gas. Es esta reacción química, es decir, es la combustión del metano en presencia de oxígeno. Y esta se va a convertir en lo que es monóxido de carbono más vapor de agua o agua. Si nosotros observamos los productos, el dióxido de carbono, vemos que es un átomo de carbono y 2 de oxígeno, y las moléculas de agua son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero tenemos 2 moléculas y están representadas cada uno con estas esferas. Si nosotros contamos las esferas de colores, al inicio tenemos una color gris y al final una color gris. Al inicio 4 esferas de color blanco y al final 4 esferas de color blanco. Al inicio 4 esferas de color rojo y al final 4 esferas de color rojo. Que ya no se encuentran en el mismo orden, claro que no. ¿Por qué? Porque se están transformando en otras sustancias, pero la materia sigue estando equilibrada. La misma cantidad de materia que tengo al inicio, la misma cantidad de materia que ya tengo al final, solo que se está transformando. Esto es lo que es importante en lo que son las reacciones químicas. Recuerden, las reacciones químicas nos mencionan lo que es un proceso en el cual una, dos o más sustancias se transforman para formar otras sustancias llamadas productos. Existen muchos tipos de reacciones, existen reacciones de descomposición, reacciones de síntesis, reacciones de neutralización, reacciones de sustitución, reacciones de doble sustitución, reacciones de precipitación, reacciones de gasificación, reacciones de combustión. ¿Esto de qué depende? Del mecanismo de cada una de esas reacciones. Lo importante para nosotros es comprender
que estas reacciones nosotros las simbolizamos por medio de lo que son las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas, de un lado tenemos reactivos, del otro lado de la flecha nosotros tenemos lo que son los productos. Tanto reactivos como productos nosotros los vamos a simbolizar por medio de símbolos químicos. En los símbolos químicos vamos a encontrar letras y números pequeños en forma de subíndice. Y los números grandes son coeficientes de reacción y esos coeficientes de reacción me dicen la cantidad de moléculas o bien que yo necesito o que se están formando. Y esos números grandes yo sí los puedo poner a voluntad. Y algo importante, esos coeficientes estequiométricos o coeficientes químicos siempre van del lado izquierdo de lo que es el símbolo químico. Yo no los puedo poner en medio, siempre van al lado izquierdo de lo que es un símbolo químico. Hasta aquí. ¿Existe alguna duda? Mariana, qué bueno que regresó. ¿Tiene alguna otra duda acerca de nuestras actividades? Bueno, si no existe alguna otra duda, nos vemos en nuestra próxima sesión del día viernes. Para mí es un gusto integrarme con ustedes en este módulo número 14 y les deseo una muy bonita tarde. Hasta luego. Ah, ok. Mariana, ¿qué otra duda se nos presenta? Ya le estoy leyendo por el chat. No se preocupe si no le agarra el micrófono, para eso también lo bueno es que tenemos nuestro chat. Ah, ok. Su guión escrito, usted va a hacer un documento en Word acerca de lo que usted va a hablar en su exposición. Para hacer su exposición, usted no necesita aprenderse de memoria lo que va a decir. Para eso usted va a redactar el guión hablando acerca de lo que son sus modelos atómicos, de lo que es una reacción química, de lo que son los tipos de enlace. Usted cuando realice su exposición, recuerde un video saliendo a cuadro presentando sus dibujos de sus modelos atómicos, usted va a leer ese guión escrito. No es necesario que se lo aprenda de memoria, para eso lo hace para poderlo leer. A plataforma, ese documento en Word donde está su guión escrito, ahí usted va a pegar la liga o el enlace de donde se encuentra su video. Si usted lo sube a Dropbox, si usted lo sube a Drive, si usted lo hace en Canva, pegue la liga ahí directo. Y este documento que consta de su guión y su enlace es el que va a subir a plataforma. Recuerde, su video debe de durar entre 3 y 5 minutos, así es que su guión debe de estar acorde a lo que usted va a realizar en su exposición. Los dibujos tienen que salir en el video. Usted va a presentar su video en este video, va a ser una presentación, usted va a salir a cuadro y va a presentar cada uno de esos modelos atómicos indicando las características y la diferencia que existen entre uno y otro. Los dibujos tienen que ser por cuenta propia y tienen que aparecer en el video. No tienen que aparecer en el guión. En el guión lo único que va a aparecer es el texto que usted va a leer para darle la explicación de su video. Ok, Mariana, si se llega a presentar alguna otra duda, por favor escríbame por medio del mensajero de la plataforma principalmente. También lo puede hacer vía correo electrónico. Y si se llegan a presentar más dudas, pues nos vemos en nuestra sesión del día viernes. Que tenga una muy bonita tarde, Mariana. Hasta luego. Adiós. Igualmente, bonita tarde.